Bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos algunos ejemplos de algoritmos básicos en programación como parte del curso de Fundamentos en Python. Recuerden suscribirse a este canal en el cual van a encontrar información que les va a ser útil en su formación. Veremos tres ejemplos. El primero de ellos será cómo nosotros podemos encontrar el mínimo y el máximo valor de una lista de n números reales. En el segundo ejemplo veremos los números primos, cómo sabemos si es primo, par o impar. Y en el tercer ejemplo veremos los números de Fibonacci. Como parte del primer ejemplo, si tenemos una lista de datos y necesitamos saber cuál es el mínimo valor, debemos saber que cada uno de estos datos se encuentra en una posición, comenzando desde la posición 0, debido a que en programación la primera posición es la 0. Establecemos primero un recorrido por todos los datos, un condicional que nos diga que i, que nos representa el valor en cada una de las posiciones, sea menor a mínimo. En este caso mínimo va a ser nuestro primer valor. Entonces, si el valor tomado es el mínimo, es como una caja que nos almacena el nuevo valor. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Si tomamos 7 como valor mínimo y establecemos 7 menor a 7, no. Entonces pasamos al siguiente 9. 9 es menor a 7, no. Entonces pasamos al siguiente 5 es menor a 7, sí. Entonces ahora el nuevo valor mínimo va a ser el que está en ese momento en la posición i, que sería 5. Vamos a hacerlo en Python. Para ello abrimos un archivo, lo guardamos como .py, ingresamos la cantidad de datos, colocamos un int para que nos lo tome como entero, colocamos un input para que el usuario nos ingrese un valor, le colocamos un enunciado, ingrese la cantidad de datos, luego vamos a ingresar el primer dato, le vamos a colocar mínimo a ese dato, vamos a colocarle aquí float para que nos ingrese valores flotantes o con decimales. Vamos a decirle que nos ingrese el valor 1, ingrese el dato 1, y ahora voy a colocar un for y in en un rango. Como ya estamos ingresando el dato 1, que es el que nos va a tomar la primera posición, que sería la 0, entonces voy a iniciar en el dato 1 hasta n, que es la cantidad total de datos que voy a procesar. Le voy a colocar una variable que se llame dato, la cual me va a almacenar cada uno de los datos que va a ir recorriendo el for. Le coloco un float para que me ingrese cualquier valor input. Le coloco un enunciado, ingrese el dato. Voy a concatenar, le coloco un espacio, concateno, le coloco str para que me concatene con cadena de texto, coloco i más 1 debido a que para que me lo enumere, me enuncie que este es el primero y este es el segundo, entonces debo sumarle 1. Y ahora voy a darle control S y F5 para ver que todo esté correcto. Ingrese la cantidad de datos, voy a ingresar 5, ingrese el dato 1, ingrese el dato 2, 3, 4 y nos los ingresa de forma correcta. Aquí voy a colocarle un espacio para que nos diferencie. Coloco un espacio, comillas, espacio y 2 puntos y le doy control S. Para yo saber cuál es el menor, utilizo un if en donde voy a decir que si dato es menor a mínimo, entonces me realice una acción que sería mínimo
ahora va a ser igual a dato. Así yo estoy almacenando una nueva variable, le estoy dando el valor a mínimo, le estoy dando un valor nuevo, que sería el valor de ese ítem, que ahora pasaría a ser el mínimo. Mínimo igual a dato. Y así termino el ejercicio. Ahora solamente le coloco print. Voy a colocar un enunciado. El valor mínimo es concateno str para que me lo tome como texto y le coloco mínimo. Le doy control S y F5. ¿Cuántos datos quiero procesar? Voy a decirle que 9 datos, o le puedo colocar los que quiera. Voy a colocar 9, sí. Ingrese el dato 1, voy a colocar números al azar. Y me dice que el valor mínimo es 1. Y efectivamente el valor mínimo es 1. ¿Cómo nosotros sabríamos el valor máximo? Solo tengo que cambiar este por mayor. Y todo esto es mínimo, colocarle mayor. Y así yo colocaría el valor máximo es control S y F5. De nuevo voy a ingresar 9 datos, coloco mi primer dato seguido de otros números aleatorios y me dice que el valor máximo es 45, efectivamente. Así es como nosotros sabemos el valor mínimo y máximo de una lista de n números reales. Suscríbete a este canal para conocer más de programación. Ahora, si yo quiero saber el mínimo y máximo valor de una lista o de un array, coloco la lista entre corchetes, voy a colocar valores. Coloco valores entre corchetes. Voy a decirle mínimo será igual a lista en la posición 0 para inicializar. Voy a decirle un for i in lista para que me recorra esa lista. Y le diré que si mínimo, si i es menor a mínimo, entonces que mínimo será igual a i. Y ahora solamente necesito imprimir mínimo para encontrar el valor mínimo. Le doy control S y F5 y me dice que el valor mínimo es 0. De este modo es como yo puedo encontrar el mínimo de una lista o de un array. ¿Cómo puedo encontrar el valor máximo? Solamente cambio acá en el if esto por un mayor y así me va a decir cuál es el valor máximo. De este modo verifico que 54 es el valor máximo de esta lista de datos. En el siguiente ejemplo vamos a ver los números primos. Recordemos que un número primo es aquel que es divisible solamente por él mismo y por la unidad. Voy a colocar el ejemplo del número 17. Si yo tengo el número 17, lo primero que tengo que saber es si es par o impar. Para ello utilizamos el módulo, que es el residuo de la división. Si yo divido 17 entre 2, me va a dar 8 y me va a sobrar 1. Me va a dar como residuo 1. Si me da como residuo 0, quiere decir que el número es par, pero si me da como residuo 1, quiere decir que es impar. Si es 0, es par, si es 1, es impar. Una vez sea impar, voy a verificar si es
primo o impar solamente. Entonces tomo el 17 y empiezo a dividirlo en los intervalos de 3, 5 y 7 secuencialmente. Primero el 3, es decir, a dividirlo no, sino a sacar el módulo. Cuando el módulo me da 0, quiere decir que es divisible. Entonces va a ser un número impar solamente. Si el módulo me da un número diferente de 0, quiere decir que es un número primo. Estas divisiones se hacen hasta n medios, es decir, solamente en este caso n es 17. Yo no necesito dividir hasta 17, solamente necesito hasta el número 7. Después del 7 seguiría el 9, pero ya no es necesario porque según la documentación, para yo saber si un número es primo, solamente necesito dividirlo hasta n medios. Y aquí coloco división entera, debido a que es para que me lo acepte el programa. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto en Python. Suscríbete a este canal para conocer más de programación. Bueno, abrimos nuestro documento. Lo primero que tengo que hacer es ingresar un número. Vamos a decirle n. Como voy a decirle que solamente sean números enteros. Input. Y voy a colocarle un enunciado que diga ingrese un número entero positivo. Listo. Luego de haber ingresado ese número entero positivo, voy a establecer una variable que se llame primo y le voy a colocar un valor booleano que se va a llamar true. Es decir que primero voy a decir que primo es true y voy a decir que si primo es igual a true, entonces me imprima algo. Me imprima print el número es primo. Voy a darle control S y F5. Ingrese un número positivo, un número entero positivo. El número es primo. En este momento aún nuestro código no es un código funcional. Debemos establecer las condiciones que van a hacer que ese true me cambie a false. Para ello, primero voy a averiguar si el número es par o impar. Esto lo voy a hacer mediante un if. Me va a decir si n, el módulo sobre 2, es igual a 0, entonces me voy a imprimir un enunciado que me diga print n es par. Y entonces, si n es par, eso quiere decir que primo es igual a false. Que primo es igual a falso. Vamos a darle control S y F5. Ingrese un número positivo. Voy a ingresar un par. N es par. Listo. Ahora voy a establecer una condición para si en caso de que este número no sea par, entonces me realice una acción determinada. Entonces else, si no, le voy a decir que fin, voy a establecer un bucle en el cual fin va a ser igual a false y voy a establecer un while que mientras fin sea igual a false,
entonces me hago una acción que es que para un valor de i in range de 3 hasta, fíjense en esto, n sobre 2 en intervalos de 2. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, tómeme un intervalo a partir de 3 hasta n sobre 2, que es el valor que yo necesito, hasta el contador que yo necesito para saber si es primo o no. No necesito dividirlo hasta n, sino hasta n medios. Y que me lo haga en intervalos de 2, es decir, 3, 5, 7, 9. Ahora le voy a decir, voy a establecer un if, que lo que va a hacer es dividirme n, o más bien sacarme el módulo de n entre i y decirme si es igual a 0. Eso quiere decir que el número es print, que el número es impar, n es impar y no es primo, n es impar y no es primo. Entonces primo va a ser igual a false. Entonces primo será igual a false. Ahora voy a ejecutar este código, pero todavía no he cerrado el bucle. Es decir, que si ninguna de estas condiciones se siguen cumpliendo de forma reiterada, el bucle me va a seguir infinitamente. Entonces voy a elegir un número. Voy a colocar un número. Voy a colocar el 15 a ver qué resultado me da. Y vemos que ahí el bucle se va a repetir porque no he cerrado el for. No he cerrado el while, perdón. No he cerrado el while. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Decirle que fin, ¿sí?, es igual a true. Esto lo hago para que cuando todas estas acciones se hayan cumplido, entonces se cierre el ciclo y no me genere ese error. Voy a colocar de nuevo el 15 y me va a decir n es par y no es primo, n es par y no es primo. Y aquí ya vemos un detalle que se nos repite dos veces. Solamente necesito que me diga una vez. Para ello vamos a utilizar el segmento de código break. Break se usa para no permitir que una acción se repita muchas veces. Cuando necesitamos que interrumpir un bucle un bucle que se está repitiendo muchas veces, solamente necesitamos saber una opción o una repetición, utilizamos este segmento de código. Ahora sí nos quedó nuestro código completo para saber si es par, impar o primo. Voy a colocar el 15 y me dice n es par y no es primo. Voy a probar con otro número. Voy a probar con un número primo. Colocaré el 23 y me dice el número es primo. Así es como realizamos este ejercicio de números primos que involucra algunos ciclos, bucles y condicionales. Suscríbete a este canal para conocer más de programación. Vamos con el último ejercicio, que son los números de Fibonacci, que se definen de la siguiente manera. Los primeros dos valores son el 0 y el 1. Los siguientes valores van a ser la suma de los dos anteriores. 1 es la suma de 1 más 0, 2 es la suma de 1 más 1, 3 es la suma de 2 más 1, 5 es la suma de 3 más 2 y 8 es la suma de 5 más 3. Así podemos seguir hasta un número más grande o la cantidad de números que nosotros deseemos. Vamos a ver cómo nosotros programamos esto en Python. Lo primero que hacemos es ingresar una variable n que nos reciba números enteros.
Vamos a colocarle un enunciado. Ingrese un número entero positivo El siguiente paso es establecer los valores iniciales. ¿Cómo nosotros vamos a iniciar la serie? Aquí coloqué estas letras en la cual V representa el número antecesor y U representaría el número actual. Vamos a inicializar como el primer valor va a ser 0 y el segundo valor va a ser 1, entonces voy a colocar V 0, V igual a 0, U igual a 1. A partir de acá debo hacer otro valor que va a ser el nuevo valor. Este nuevo valor va a ser la suma de U más B. De U más B. ¿Por qué es la suma de U más B? Porque si se fijan, el nuevo valor, si yo tomase este como nuevo valor, este nuevo valor es la suma, bueno, voy a tomar 8. Este 8 es la suma de V más U. Voy a colocarlo en orden. V más U. Sería el nuevo valor que sería 8, sería la suma de V que sería 3 más U que sería 5. A esto se refiere ese nuevo valor. Ahora voy a establecer un while que se va a repetir mientras el valor U sea menor al valor n o al número hasta el cual yo quiero que me dé la cantidad de números, y voy a decirle que voy a decirle que ahora V va a ser igual a U, es decir, el nuevo valor actual va a ser igual al valor anterior. Bueno, eso es un poco confuso, pero... Y voy a decir que el valor U va a ser el nuevo valor. Y ahora necesito establecer una condición, que es que mientras U sea menor a n menos b, entonces el nuevo valor va a ser igual a b más u. Y ahora solamente necesito imprimir a u, ¿sí? Que sería el valor actual, así como acá imprimimos u. De este modo este valor nuevo y el valor de u se va a ir incrementando, el valor nuevo se va a ir incrementando y esta variable de n menos b se va a ir haciendo más pequeña. Cuando ya la variable se haga totalmente pequeña, cuando no se cumple esta condición de que u sea menor a n menos b, porque este v va a ir creciendo y este n es un número estático, ¿sí? no va a cambiar. Entonces cuando se deja de cumplir la condición se acaba el ciclo y me imprime cada dato. Entonces me va a ir imprimiendo cada dato y al final se va a acabar el ciclo. Voy a darle control S y F5. Le voy a dar 10 y me imprime los números de Fibonacci hasta el 8, que sería 1, 2, 3, 5, 8. Efectivamente es 1, 2, 3, 5 y 8.
si yo quiero los valores hasta un número bastante alto, también lo puedo hacer. Por ejemplo, hasta 500. ¿Sí? Me los imprime todos. Hasta aquí. No me los imprime hasta 500 porque 500 es el rango, pero si yo imprimiese el siguiente, ya se me pasaría. Entonces, por eso no da hasta 500 exactos. Voy a colocar hasta 600 para que notemos la diferencia. Coloquémosle 2000. Entonces después del 377 seguiría el 610. De este modo realizamos estos 3 ejercicios para mejorar nuestra comprensión en cuanto a la programación. Espero que les haya servido mucho este video. Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Recuerden suscribirse a este canal, estaré subiendo videos periódicamente, los cuales de seguro les van a ser de ayuda. Entonces, los dejo y que tengan un muy buen día.